Gente, definitivamente es mejor negocio poner un banco que tener que robarlo. Y es también mejor negocio derrocar un gobierno que tener que invadir el país. ¿Y por qué? Porque el derrocador entonces conserva su buena imagen internacional y lo más importante, consigue legitimar el hecho porque lo que viene es un saqueo. Porque aunque la propaganda diga otra cosa, aquí nadie va a hacer nada en nombre de la democracia ni la libertad de nadie. Lo que quieren es avasallar a todo un país y apoderarse de sus recursos. Bueno, ¿y cómo lo consiguen? Dirá la gente, bueno, pues muy fácil, tienen que poner a títeres en el poder. Títeres que vienen normalmente de las oligarquías de ese país y que no dudan en traicionar a sus pueblos. Títeres que van a hacer leyes para que, usando la fuerza del Estado, permitan el expolio, para que la cosa se perpetúe bajo una falsa democracia y sucesivos títeres sigan diseñando a ese país aún más para que funcione como una colonia, para que unos cuantos supermillonarios a miles de kilómetros de distancia absorban toda la riqueza de ese país. Todo con aire de legalidad, por supuesto, y de normalidad. La cosa tiene que parecer como que a ese mismo país se le ha ocurrido que las cosas sean así, que ese país ha escogido su destino. Bueno, al menos ese es el plan. Lo que pasa es que la verdad es como el agua, va buscando su camino. Lo malo es que para entonces habrán quedado millones de vidas y se habrán quedado también millones de personas en la pobreza. Habrán destruido naciones enteras. ¿Tanto sufrimiento para qué? Para que se enriquezcan unos pocos hombres a miles de kilómetros de distancia. Bueno, hoy vamos a hablar de unos ejemplos de verdad sangrantes en Latinoamérica de esto. El golpe de Estado y la muerte del presidente democráticamente elegido por los chilenos, Salvador Allende. Un plan criminal propiciado por la CIA y por los Estados Unidos. ¿Para qué? Para implantar la dictadura de Pinochet. Y la CIA y los Estados Unidos no dudaron en producir terror y muerte para miles y miles de chilenos. Todo esto liderado por dos de los personajes más oscuros del siglo XX, el corrupto presidente Richard Nixon y su secretario de Estado, el criminal de múltiples guerras, Henry Kissinger. Bueno, pero como la memoria es otra forma de justicia, hoy he invitado a una amiga, una mujer brillante y valiente, alguien que conoció mejor que nadie a Salvador Allende porque lo amó y porque fue amada por ese hombre que se atrevió a soñar con un Chile más equitativo, más justo. Un sueño que no le perdonaron los amos del mundo. Un hombre que fue traicionado por casi todos y que terminó solo y asediado, pero que pasó directo a la historia como un ejemplo universal de resistencia porque murió luchando por su pueblo contra un imperio. Pero su pueblo va mucho más allá de las fronteras de Chile. Su pueblo es uno en el que se habla con muchos acentos, porque su pueblo es Latinoamérica. Gloria Gaitán, bienvenida. Muchas gracias. Tras la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Estados Unidos rompen la alianza estratégica que tenían para derrotar a los nazis. Entonces los rusos, recordemos que son realmente los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, pusieron más de 24 millones de muertos, los americanos 450.000 y luchaban en un continente ajeno. Y empieza un mundo bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputan unas zonas de influencia por todo el planeta. Viene la Revolución Cubana y la alianza de Cuba con la Unión Soviética. Y esto hace que Estados Unidos rompa relaciones diplomáticas con Cuba y haga la llamada invasión de Bahía Cochinos, en la que 1.500 cubanos anticastristas fueron entrenados y reclutados por la CIA. Por otro lado, la Unión Soviética levanta el muro de Berlín, que dividiría a Alemania durante 30 años. Y al año siguiente ocurre la crisis de los misiles que tuvo al mundo al punto de una tercera guerra mundial. La CIA considera en ese momento que Latinoamérica es pues el patio trasero de Estados Unidos y que se le va a salir de su control. Y en ese panorama aparece Salvador Allende, marxista, amiga de Castro, a punto de llegar al poder en Chile democráticamente, algo que es mucho más peligroso para Estados Unidos que la misma llegada a la fuerza de Castro al poder. Iba a llegar con la aprobación de un pueblo. Eso es el contexto que había en esa época. Cuéntame cómo conociste tú a Salvador Allende.
Lo conocí en 1959. En ese momento acababa de triunfar la Revolución Cubana y el periódico El Siglo, dirigido por Álvaro Gómez Hurtado, dijo que había asesinado a mi papá, era Fidel Castro. Mi mamá y yo hicimos declaraciones rechazando esa calumnia. Y entonces el embajador de Cuba nos visitó para decirnos que Fidel quería que estuviéramos en la manifestación que se hizo para conmemorar el 26 de julio. Fue el primer 26 de julio con Fidel Castro en el poder. Viajamos en esa ocasión, conocí a Salvador Allende, a Lázaro Cárdenas, ni más ni menos, y al Che Guevara. Casi nada. Me da escalofrío cuando pienso que en la recepción que hizo Fidel, yo estaba frente a esos tres colosos. Yo me sentía de igual a igual. Y no es porque yo sea soberbia. Fui educada para ser modesta. Hay una anécdota que es muy elemental, pero que es significativa. Fuimos al Teatro Colombia, que ahora es el Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán, a ver El Pájaro Azul. Y a mi papá le interesaba mucho que yo tuviera una formación musical. Entonces llegamos con una prima. Yo estaba tan pequeña que todo esto que yo cuento fue porque mi prima me lo contó, no porque yo lo recuerde. Pero llegamos muy tarde, ya todos los puestos estaban ocupados y entonces nos dijeron que entráramos. Los de la taquilla dijeron, no, doctor Gaitán, usted no se puede ir. Y tomaron unas sillas y las pusieron adelante. Y entonces cruzamos todo el teatro porque las pusieron en primera fila. Y cuando la gente se dio cuenta que entraba mi papá, se paró la gente, sacaban pañuelos, aplaudían. Y mi papá se agachó y me dijo, no te contonees, que esto no es contigo, sino conmigo. Y esa me lo repitió en muchas ocasiones de distintas maneras, pero siempre he tenido muy claro que las glorias de Gaitán no son mías, que sus éxitos no son míos, que yo no le llego ni a los tobillos. Eso lo tengo clarísimo y aprendí la modestia tanto por mi papá como por mi mamá. Mi mamá por otra razón, porque ella había pertenecido a una familia antioqueña muy poderosa y entonces el poder no la descrestaba. Son distintas posiciones, pero que me han hecho que yo no me vanaglorie de ser la hija de Gaitán. Hubo un hecho que partió la historia de Colombia en dos, que dio inicio al conflicto colombiano. Algo que sucedió en el corazón de Bogotá y que sumió al país en la violencia durante décadas. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y es el hecho histórico que más nos ha marcado, porque si no hubieran asesinado a Gaitán, no habría surgido la guerrilla de Virales, no habría habido Frente Nacional, no hubiéramos tenido la dictadura de Rojas Pinilla ni el intento de Laureano Gómez de hacer un gobierno fascista. Jorge Eliezer Gaitán, con casi absoluta seguridad, iba a ser presidente en 1950. Y tal vez si lo hubiese sido, nos habríamos ahorrado cientos de miles de muertos, porque su asesinato en 1948 desencadenó todos esos acontecimientos que nos han llevado a la Colombia que somos. Sus asesinos nos robaron la posibilidad de un presidente visionario, adelantado a su época, antiimperialista, feminista, capaz de enfrentar a las oligarquías en defensa de las clases populares. Y fueron precisamente esos ideales progresistas los que le costaron la vida. Y la imagen y la ideología de Gaitán es de tal potencia que no bastó el magnicidio y se siguió con el memoricidio. Había que enterrar sus ideas, que continúan siendo una amenaza para la oligarquía colombiana, que mantiene actualmente a 20 millones de colombianos en la pobreza y que piensa que la muerte de inocentes es el precio
que merece la pena pagar para ellos conservar sus riquezas y su poder. Y para hablar de Gaitán, he invitado a una intelectual de una talla enorme que ha dedicado su vida a estudiar, preservar el pensamiento y la obra de ese líder incomparable. Filósofa, economista, investigadora, máster en ingeniería cultural, ex representante a la Cámara, ex embajadora, ex directora del Instituto Colombiano de Participación Jorge Eliezer Gaitán, asesora económica de Salvador Allende, escritora, directora de la editorial América Libre. Se trata posiblemente de la persona que más sabe de ese genio visionario que fue Jorge Eliezer Gaitán, y quien además es su propia hija. Gloria Gaitán, bienvenida. Estaba yo frente a la historia latinoamericana. ¿Se te pasó por la cabeza que tú ibas a llegar a enamorarte de Salvador Allende y él de ti? Yo no sé si él se enamoró de mí. Yo sé que fui muy importante para él, no solamente porque pues él me lo dijera, sino porque su mejor amigo era un español refugiado que tiene una historia maravillosa, Víctor Pey. Y Víctor Pey me mandó muchas veces correos donde me explicaba lo importante que fui emocionalmente en un momento en que Salvador Allende sabía que iba a morir muy pronto. Un día estábamos en su biblioteca y vio un cerezo al cual le nació un botón de las flores de cerezo y, y me dijo, yo nunca veré florecido este cerezo. Y lo hablamos con frecuencia. Yo no estaba de acuerdo en que él se sacrificara. Él decía que si el pueblo lo había llevado a la silla presidencial, él no podía dejarse quitar a la fuerza ese lugar que le había otorgado el pueblo. Estoy convencida de que si él hubiera salido vivo de la moneda y en el extranjero hubiera podido hacer un gobierno en el exilio, hubiera estado menos tiempo Pinochet. Y es que ese tiempo que estuvo Pinochet y los que le siguieron con una mentalidad burguesa, nada revolucionaria, ha hecho que la figura de Allende se desfigure y que las nuevas generaciones vean en él un hombre respetable, pero no admirado, no seguido. No es como el caso de mi papá, que en las marchas de oposición los muchachos sacaban pancartas, afiches, y yo recibo en mi correo permanentemente nuevos flyers con Gaitán. Gaitán sigue siendo un símbolo de revolución, de salvación del pueblo. Yo veo los canales de televisión chilenos y me dan escalofrío. Allende se convirtió en un hombre decente, decente. Por eso creo que es importante que hoy demos un contexto de lo que pasaba en esa época, en ese momento. Pero espérate que hemos dado un salto en el tiempo muy grande. Tú lo conoces en 1959, pero estamos hablando ya de 1970, cuando él participa por tercera vez como candidato presidencial. Pero en ese lapso de tiempo entre 1959 y 1970, ¿cómo evoluciona esa relación de ustedes dos? Pues nos escribíamos con frecuencia. Desafortunadamente yo no tengo esas cartas de ese periodo, pero eran cartas de tipo muy político, en el sentido de que los revolucionarios latinoamericanos
hemos sido muy conscientes que la única manera de ser independientes y poderosos es si nos unimos los latinoamericanos. Eso lo planteó Allende, lo planteó Fidel, lo planteó Chávez y lo planteó mi papá. Que además mi papá decía una cosa importantísima porque en lo que él difería de los demás métodos de unidad es que para mi papá lo importante era que los pueblos latinoamericanos se conocieran entre sí e hicieran una sólida amistad. En cambio, me parece que las formas de unidad que nos han propuesto los distintos gobiernos de izquierda es una unidad en la burocracia, una unidad en los altos mandos. Es decir, uno ve, por ejemplo, en la época de Chávez, los personajes eran María Elma Mejía y Ernesto Samper, que de revolucionarios no tienen ni un pelo. Tenía eso Allende como primera prioridad. Bueno, yo lo conozco de cerca ya cuando es presidente, es decir, lo otro, pues sí, me lo presentaron, estuvimos charlando ese día, pero conocerlo, lo conozco ya en el momento en que tiene que enfrentarse no solamente a la derecha, sino a la izquierda. El MIR, en el cual militaba su hija, era él la adoraba y ella era sumamente dura con él. De manera que nuestras conversaciones trataban de ser un bálsamo más que seguir ahondando esas peleas. Pero yo sí veo la gravedad de las peleas que existen entre la izquierda y que ahora en el gobierno de Petro también existen y que me recuerdan lo de Chile, pero mm, en, en Chile era más grave porque el adversario prácticamente de Altamirano, el presidente del Partido Socialista, el enemigo para él era Allende. Sin embargo, eran muy amigos en lo personal. Yo viví en un apartamento de Altamirano que se lo había prestado a Allende y Allende me lo prestó a mí. De manera que en lo personal eran amigos, pero las disputas eran tremendas y casi que uno se ocupaba más de las peleas internas, al menos eso fue lo que yo sentí, que el enemigo, que sí era uno, pero se sabía que iba a dar el golpe. Eso no había duda ninguna que el gobierno de Allende no terminaría su tiempo. Y no porque lo mostraran en sus falencias de práctica económica, no, era el miedo al comunismo, el miedo, las acusaciones más fuertes eran su amistad con Fidel Castro, ese era como el pecado mayor. Pero ¿por qué Altamirano, en un momento donde se va a saber que el gobierno de Salvador Allende no va a poder seguir porque va a haber un golpe, por qué lo ataca tanto? ¿Y por qué la derecha nunca permite que las peleas de ellos le abran las puertas a la izquierda? Pues yo creo que lo que une a la derecha son sus intereses personales y económicos. En cambio, la izquierda se divide por cuestiones ideológicas, son intangibles.
entonces es más fácil pelearse a nivel de ideologías que a nivel de intereses. Los intereses unen, las ideologías dividen. Recordemos que fueron las elecciones de ese año en las que gana Allende. Allende participaba por tercera vez como candidato presidencial. Su principal adversario era el demócrata cristiano Eduardo Frei. Resulta que en los años posteriores y después hasta Bill Clinton incluso han desclasificado los documentos de la CIA de esa época, entre otras cosas a petición de un senador de apellido Church. Y antes de liberarlos, por supuesto, la CIA tachó todo lo que pudo, pero ahí están todos los documentos desclasificados de todo lo que hizo Kissinger, la CIA y Nixon durante toda esa época para derrocar a Allende. Entonces, los datos que vamos a dar hoy se basan precisamente en esos datos. Para empezar, la CIA pagó la mitad de la campaña de los demócratas cristianos, que eran a los que se oponía Allende. El objetivo era clarísimo: impedir el triunfo de Allende a cualquier precio, sabotear las elecciones, lo que hubiese que hacer. Con ese propósito, Nixon y Kissinger, junto al director de la CIA y al jefe del Estado Mayor, crearon una cosa que se llamó el Comité 40. Y eso era un comité de ellos que aprobaba millones y millones de dólares para enturbiar el clima político en Chile, comprar votos, ejercer control político encubierto, hacer propaganda negra sobre Allende para influir al público chileno, sobornaban periodistas, hacían campañas de miedo, decían que iba a ser el fin de la religión católica, de la patria, el confiscamiento de bienes lo iba a hacer el comunismo, mejor dicho, toda la campaña de miedo más brutal. También habían aportantes que eran compañías privadas que tenían sus intereses en Chile como la compañía ITT, que era una compañía americana que tenía pues prácticamente el 70% de las comunicaciones de Chile. Lo que querían los Estados Unidos era dar a toda Latinoamérica un ejemplo de que Chile no se les iba a salir de control, de que Allende no iba a llegar a gobernar para que toda Latinoamérica no fuera a seguir el ejemplo. Pero pasa una cosa: a pesar de todo eso, Allende gana las elecciones. Sale elegido con el 36% de los votos. Allende le tocó ir a una segunda vuelta, lo puso el Congreso, tuvo que firmar un acuerdo de garantías constitucionales con la democracia cristiana y se hace presidente. Por otra parte, para que se vean los intereses tan brutales que había por parte de la oligarquía chilena, pensemos, por ejemplo, en el dueño del diario El Mercurio de Chile, el señor Agustín Edwards, que se reunió con Kissinger, se reunió con Nixon, se reunió con toda la cúpula del Comité 40, con el tiempo hasta llegó a ser vicepresidente de Pepsi Cola, imagínense, y con todos ellos decidieron gastar los millones que hubiese necesidad para hacer rápidamente del gobierno de Salvador Allende una pesadilla. La orden era derrocar a Allende. Y para eso tenían pues todo el apoyo financiero del mundo, con el cual pues no tuvieron ningún problema en comprar a medio ejército, y sabían perfectamente que podía haber una guerra civil y estaban dispuestos a asumir el número de bajas y la sangre que fuese necesario. ¿Cuál era el clima que se estaba viviendo en ese momento, Gloria? La manera en que el imperialismo y la burguesía buscan derrotar a los gobiernos populares es fundamentalmente manipulando la emoción. Y eso hicieron en Chile, por ejemplo, el paro de los camioneros, que fue uno de los actos que más debilitó al gobierno. En el momento en que se da el golpe, hay una oleada de asesinatos, de desaparecidos. Y ahora, cuando están los chilenos recordando los 50 años, están en una gran pelea que está ganando la derecha, donde se dice que lo que hay que hacer es olvidar el pasado. Entonces, algunos periodistas del canal CNN Chile, que es un muy buen canal con unos periodistas extraordinarios, y me ha parecido bastante ecuánimes. Eh, pues les dicen, pero no es importante hacer hincapié
en la importancia de la democracia y para eso mostrar los horrores que se hicieron en la dictadura. Y entonces de derecha y de izquierda dicen, no, lo mejor es que nos olvidemos de eso para poder ser hermanos y fraternos. No creo que ese sea un argumento válido. Al contrario, el pasado debería ser un ejemplo para que eso no vuelva a suceder. La descripción de los hechos es importante e ilustra y lo tranquiliza a uno, porque lo emocional es intangible y entonces es más difícil mostrar una ruta de persecución a través de lo emocional que a través de los hechos concretos. Para que la gente entienda cómo se produce esa manipulación emocional de las masas, concretamente en el caso de Allende. Cuando Allende es proclamado presidente, en las 2 semanas siguientes, gracias a esa campaña de miedo que había hecho Estados Unidos, bajó la bolsa, los súper ricos chilenos retiraron 80 millones de dólares de los bancos, 80 millones de la época, y muchos salieron del país. Eso fue como cuando subió Petro. Luego, ¿qué pasó? Allende fue presidente durante 3 años, pero en su primer año de gobierno el desempleo bajó al 4%. El Producto Interno Bruto creció al 8,5% y la distribución del ingreso de los trabajadores pasó del 51 al 63%. O sea, una política económica exitosa. Consecuencia de eso, Allende gana las elecciones regionales. Eso se parece mucho al momento en el que estamos viviendo que dices tú en Colombia, ¿no? Pero entonces empieza una cosa brutal, que es la guerra que hace Estados Unidos económica para crear una crisis económica y hacer parecer que Allende es el culpable. Estados Unidos vende sus reservas de cobre para que baje el precio, que era el principal producto chileno, y así perjudicar la economía chilena. La empresa esta ITT, que es dueña del 70% de las comunicaciones, pues avala pues todo tipo de acciones también para hacer esa campaña de terror. Es decir, la derecha volvió a la economía un campo de batalla y de manipulación de las emociones. A lo que se refería Gloria con el tema de la huelga de camioneros, es que los dueños de camiones paralizaron el transporte de mercancías mientras los subvencionaba Estados Unidos. Corrían ríos de millones para que no trabajaran, para parar el país y para pararlo indefinidamente. Y hubo consecuencia de ese paro de camioneros, pues paros por todas partes del país. ¿Y quién era el culpable de todo eso? Pues Allende, claro. La CIA armó y financió la extrema derecha. Empezaron atentados terroristas y sabotaje contra infraestructuras como oleoductos, hidroeléctricas, etcétera. El periódico El Mercurio, el más importante, que ya dijimos quién era el dueño, financiado también por Estados Unidos, publicaba como loca contra el gobierno. Si se les parece en algo a la revista Semana, me lo dicen. Edwards, el dueño de ese periódico, pues que terminó siendo vicepresidente de Pepsi Cola, luego vio a varios de los directores de ese periódico convertirse en ministros de la dictadura de Pinochet. Es decir, se creó un caos económico, se manipuló a las masas mediante emociones, se destruyó la imagen de un presidente que ha tenido buenos resultados en su primer año y se facilitó una crisis social. Todo eso que significó el apoyo de un ejército que además empezó a recibir sobornos y poco a poco se iba llevando a Allende contra las cuerdas. Es decir, es un manejo psicológico porque en una guerra lo fundamental es tomarse la cultura, tomarse las emociones. Y yo no puedo hablar de Chile sin pensar en que nos sirva de lección a nosotros en el hoy, porque nos están manejando las emociones para acabar con el gobierno de Petro, que ha sido un gobierno de un año de éxitos en lo económico, en lo social, pero eso no lo informan, sino que manipulan y les cayó de perlas lo que ha hecho el hijo de Petro. Como tú bien has mostrado, el avance del gobierno de Salvador Allende en sus primeros momentos. Lo fueron cercando con la manipulación de lo emocional. ¿Cómo derrotó
mi padre a la oligarquía en 1947 en las elecciones parlamentarias, movilizando la emoción. Es que no hay otra manera. Y en este momento, escuchar las cadenas de televisión chilenas es desastroso, porque es sencillamente emocional. No hablemos del pasado, no hablemos de la verdad, ocultemos la verdad, porque emocionalmente no somos capaces de enfrentar el hecho de que hubo una dictadura con centenares de asesinatos, de desaparecidos. Yo era muy reacia a hablar de lo de Allende por muchas razones, entre otras, porque mi visión y el libro que yo escribí sobre Salvador Allende, se llama El compañero presidente, es mostrando la parte emocional que fue el arma más contundente para tumbar a Allende. Coca-Cola y las demás grandes empresas han entendido que lo que tienen que hacer es despertar emociones. Y en la izquierda revolucionaria no hemos entendido que lo que hay que despertar son emociones, sin que eso signifique que no tengamos ideas, que no tengamos programas, pero el énfasis de la lucha, de la batalla, de la guerra, es esa. Se lucha Exactamente. por unos propósitos concretos, pragmáticos, pero la motivación, la movilización se tiene que hacer desde el ángulo emocional. Por eso yo quiero que hablando de emociones, tú nos cuentes qué había en el interior de Allende, cómo era esa relación de pareja de ustedes, porque tú viviste los últimos días allí. Allende jamás habló conmigo de los problemas que se estaban viviendo. Era, yo creo que voy a darle un apelativo que es más bien incorrecto, pero era un spa emocional. Eh, no llegaba a la casa a discutir eh, de asuntos políticos. Eh, era muy poco lo que hablábamos. Y yo era consciente de que él quería descansar de sus problemas del día. Entonces, lo que yo puedo describir es su personalidad. Era un hombre tremendamente emocional, sensible, con un amor inmenso hacia el prójimo, que no siempre lo he sentido ante los varios líderes que he conocido que sí, luchan por el pueblo, pero no le tienen ese amor ni esa sensibilidad que, que yo conocí en mi papá y en Allende, que no eran dos personas parecidas, no eran muy parecidos, ni en temperamento. Allende era, bueno, él llegaba a veces en la noche, mis hijas estaban acostadas y las despertaba y le llenaba la cama de dulces. Y uno decía, en medio de semejantes problemas, tiene tiempo de pensar en los dulces. Y les preguntaba por el colegio, les preguntaba miraba las notas que les mandaban. Y, eh, y él pagaba el colegio de ellas. Eh,
mi situación económica era muy dura porque yo trabajaba en Planeación Nacional, pero la Contraloría nunca quiso aceptar mi nombramiento y entonces vivía yo de préstamos de amigos, eh, un amigo boliviano y un amigo español. Me ayudaron a vivir ese tiempo y les quedé debiendo esa plata porque nunca se las pude pagar después. Pero eh, sí, sí había una gran ternura y podría yo contar mil detalles, pero detalles políticos, eh, yo hablaba de la política colombiana y un día Allende me llama y me dice, Alfonso López Miguelsen llegó a Santiago y quiere hablar conmigo. Y yo quiero saber a qué vino. Le dije, no, yo, ay, quiero que tú hables con él para saber a qué vino. Le dije, no, yo con el hijo del ejecutivo no hablo. Yo no lo voy a buscar, yo no lo conozco, no voy a hablar con él. Me dijo, no, es que no es una solicitud, es una orden. Entonces busqué a López y estuvimos toda la tarde y me deslumbró. Qué hombre tan inteligente. López tenía un problema que era su virtud y es que su emoción, su cultura era revolucionaria, pero su razón era reaccionaria, era neoliberal. Entonces, siempre la razón mataba su parte revolucionaria. Por eso hizo un gobierno tan mediocre, porque se contradecía el mismo, pero brillante. Entonces, por la noche me llama Allende. Bueno, ¿a qué vino Alfonso López? Le dije, ay, no tengo ni idea, se me olvidó preguntar. Sí, bueno, entonces, después de hablar con López, me dijo que yo tenía que venir a Colombia a ayudarle a López a la presidencia. En ese momento no se sabía que iba a ser presidente. Era Carlos Lleras el candidato del oficialismo liberal. Bueno, eh, es decir, el, el momento que a mí me gusta contar, porque muestra la grandeza humana de Salvador Allende. Y eso es lo que hay que ver en un ser humano. Una noche estábamos en una de las muchas clases de ajedrez que me trató de dar Allende. No aprendí nada porque yo me ponía muy nerviosa, muy tensa. Y llegó un compañero del GAP, era del grupo de amigos personales, GAP. Y esos eran los que lo protegían, eran sus guardaespaldas. Y llegó uno de ellos y le dijo, doctor, nosotros nunca le decíamos mi presidente, pues eran, yo manejaba tres nombres. Chicho en la intimidad, que era como le decían la familia y los amigos íntimos, Chicho. Eh, Allende, como cuando estoy ahora hablando de él, y doctor, entre los funcionarios le decíamos doctor. Entonces el del GAP le dice doctor, están los comandantes de todas las Fuerzas Armadas que quieren hablar con usted. 9 de la noche, tenía que ser una cosa muy seria. Entonces me entró a, a su habitación, que quedaba pegada a su biblioteca, y me dio un libro de Mafalda. Me dijo, me acaban de regalar este libro para que te entretengas. Yo no conocía a Mafalda y ahí fue cuando la conocí. Dejó la puerta entreabierta. Yo hubiera
podido escuchar lo que estaban hablando, pero por respeto no lo hice. Al rato, no sé cuánto tiempo pasó, entró Allende y me dijo, este caucho no estira más, tú te tienes que ir para Colombia, ya, porque el golpe militar va a ser ya. Dije, yo mientras haya problemas en Chile no me voy. Me dijo, entonces te vas a quedar hasta el golpe, que no se tardará mucho. Y yo le dije, ¿es un general el que dirige el golpe o son varios? Me dijo, es uno solo. Yo le dije, pues si tú quieres, yo lo mato. Y él se puso lívido, pálido. Después se puso rojo. Me dijo, pero si tú lo matas, ¿qué nos diferenciaría de ellos? Es la lección más maravillosa. Estaba entregando su vida en ese momento por un principio moral. Yo quedo muy mal cuando cuento esto, pero, pero él queda como lo que era, un hombre de una integridad absoluta. Y lamentablemente yo no siento que eso haya quedado como una herencia para el pueblo chileno. El pueblo chileno no se da cuenta de la grandiosidad humana, de su entereza de carácter, de su integridad, ¿no? Y tampoco se daban cuenta cuando la izquierda lo atacaba tanto, les parecía que no era lo suficientemente radical. Yo me he quedado con una frase que me está resonando en la cabeza. Si tú lo matas, ¿qué nos diferencia de ellos? Yo creo que esa Sí, frase es no, brutal y eso es refleja no solamente el momento, la situación, sino la forma y el personaje que es él, zona. sino toda esa tensión brutal. Tú estabas dispuesta a matar para evitar ¿qué? La muerte de Allende, el Sí, golpe. el golpe militar, sí, sí, yo estaba dispuesta y me hubiera quedado muy fácil porque yo iba siempre armada. Allende me dio un revólver para que me defendiera, para que me protegiera. Y era un revólver que le habían regalado los rusos cuando le dieron el premio de la paz. Bueno, y me iba también a dejar un automóvil que le regalaban los rusos. Yo no quise aceptar. Pero el revólver sí, porque yo sabía que la situación era de vida o muerte. Eh, y entonces yo entraba a muchas reuniones donde estaba Pinochet y a mí no me juzgaban, no me revisaban. Yo hubiera podido perfectamente matarlo. Y, y estaba, no, si de mi vida dependía que no hubiera un golpe, yo la entregaba tranquilamente. ¿Y qué Pero situación es la tuya? Porque tú en ese momento estabas embarazada, creo, ¿no? en ese momento, todavía no lo sabía, lo supe, o lo supimos, eh, 15 días antes que yo estaba embarazada. Él, es que a mí me conmueve mucho porque eh, el hecho de que yo aceptara no tomar más anticonceptivos, mm, lo hice pensando en compensar el hecho de que él quería seguir viviendo. Mm, Me hablaba muchas veces, es lástima que se va a venir el golpe y no te he podido llevar a tal restaurante
o a tal ciudad o a tal monumento, siempre añorando lo que habría podido hacer si no supiera que el golpe se venía. Y él quería tener un hijo. eh, él tuvo 3 hijas, pero quería tener un nieto de Gaitán que fuera su hijo. Y fueron discusiones muy largas en las cuales participaba Víctor Pey, porque Allende me dice, si tú no quieres es porque tienes mentalidad pequeño burguesa y no estás casada conmigo. Yo le decía, no, es eso. Eh, bueno, la gente sabía que él era un Don Juan. Mm, La diferencia es que eh, yo estuve al final de su vida y parece que ese papel eh, fue muy importante, según contaba. Varios de los amigos de Allende me han dicho lo mismo, que él les decía que, que yo había cumplido frente a él un papel muy importante de, de placidez, de calma. Eh, Frente a la tormenta, estar conmigo era estar en un oasis. Pero los chilenos lo toman muy a mal. No tanto que yo hubiera tenido amores, pero que hubiera quedado embarazada. Sí. Y, y él fue muy curioso porque yo perdí a ese hijo, iba por la carrera 13 cuando sentí que estaba sangrando. Eh, y volteo yo a mirar y en la puerta eh, había un médico de apellido Gaitán, ginecólogo, Gaitán, ginecólogo. Subí y me atendió inmediatamente y con una crueldad espantosa. El feto, que era un huevito apenas, lo botó en una papelera anaranjada de plástico delante de mí. Qué frialdad, qué frialdad. Bueno, y mi mamá, que era una mujer para el siglo XXI, siempre entendió. mm, No fue mojigata ni nada de esas cosas. Pero para los chilenos el embarazo les molesta muchísimo. Yo tengo una carta donde yo le escribo a mi mamá diciéndole, tengo este drama frente a mí. Yo no quiero, bajo ningún motivo, pero ¿cómo le digo no a una persona que piensa que seguirá viviendo eh, en ese hijo? No sé por qué era un hijo en ese momento porque ya tenía 3 hijas. Mm, la menor era la más cercana desde el punto de vista afectuoso, pero ideológicamente ella era mucho más radical. Ella podía ser su reemplazo, pero tal vez él adivinó que no, ella no tenía la fortaleza porque ella terminó suicidándose en Cuba. Allende creía mucho en mí, más de lo que soy, mucho más de lo que soy. Por las cartas me escribía con mucha frecuencia
cartas y me llamaba a hacerme pegas por teléfono, que no sé cómo le sacaba tiempo para eso. Pero en las cartas siempre decía, con la fe que te tengo, por lo mucho que harás por la Revolución Colombiana. Se equivocaba. No, yo no he podido, por razones obvias, no tengo las ambiciones personales de poder que se requiere para, para tener un papel importante en la transformación. Eh, tener, tener poder me parece importante, pero no es una cosa que yo disfrute ni que quiera ser el objetivo de mi vida. Y entonces, ¿tú qué haces en ese momento? ¿Te vienes para Colombia o tú te quedaste hasta el golpe, hasta el último momento? ¿Qué pasó? Yo me quedé hasta el golpe. eh, Inmediatamente, bueno, me llamó Víctor Pey, me dijo, estoy en la habitación del doctor, eh, porque aún entre los muy íntimos amigos le decíamos el doctor a Allende. Estoy en la habitación del doctor, él se fue porque los tanques avanzan hacia Santiago. Mm, y me pidió que lo llamaras. Bueno, yo lo llamé, se demoró mucho en pasar y decía yo, ocupando yo el teléfono directo de Allende y para las cosas importantes que lo estarán llamando, no puedo seguir ocupando el teléfono y colgué. A veces me arrepiento de haberlo hecho, a veces no me arrepiento. Por dos cosas no me arrepiento. Primero, no quisiera tener el recuerdo de sus últimas palabras. No. Esa despedida no la habría aguantado, porque la noche anterior me había dicho, vente a comer conmigo. Yo le dije, no puedo porque mis hijas están muy nerviosas. Les robaron las bicicletas esta tarde. Y entonces él me dijo, diles que no se preocupen, que yo mañana les regalo a cada una su bicicleta. Le dije, ay, no, van a creer que todo les cae del cielo. Y me dijo, ¿acaso yo no te caí del cielo? Esa fue la última frase que yo le oí. ¿Eso fue lo Pero último que te dijo Salvador Allende? ¿Acaso yo no te caí del cielo? sí, ¿Y qué fue lo último que le dijiste tú? no, yo no contesté. Yo no contesté. Me decía unas cosas que me dejaban callada. ¿Qué puedes tú contestar ante una cosa que es cierta, pero es un regalo del cielo de mucho sufrimiento? No sé cómo explicarlo, pero ha sido una herida que no he podido sanar y que tú sabes que yo no quería hablar de esto en la grabación. Lo he hecho Cuando por... hicimos lo de Gaitán, recuerdo, sí, que empezaste a Sí, hablar pero y lo lo de Gaitán es distinto, Sí, sí, sí. porque es que Gaitán es mi líder, es Mm. mi papá. Yo he, eh, yo, yo he asumido la muerte de mi papá. Eso le ocurre a todo el mundo. Pero la muerte del líder no, porque es que no es solamente la falta que me haga a mí, sino al Mm. país. Este país no tendría las llagas que tiene, ni la pobreza, ni la inseguridad,
ni ninguna de las plagas que tenemos las tendría si no lo hubieran matado. Entonces, a mí no me cuesta trabajo hablar de mi papá, entre otras cosas. Yo no pertenezco a ningún partido, sino a una pandilla gaitanista, nos llamamos. Yo soy la única mayor, los demás son muy jóvenes. Y si uno ve la definición de pandilla en el diccionario, es un grupo de amigos que se reúne para, para hacer alguna actividad. Y nuestra actividad es mantener en vigencia el pensamiento de Gaitán, difundirlo y que tanto los amigos como los enemigos de Gaitán sepan quién es Gaitán y que quien lo ataquen sea por lo que es Gaitán y no por las calumnias que le inventan o por los prejuicios psicológicos que puedan tener. Entonces, es eso. Pero con Allende es distinto porque, como decía al principio, yo no puedo hacer absolutamente nada para, eh, para incidir sobre la memoria en Chile y acabar con el memoricidio, que es lo que están haciendo no solamente la derecha, sino la izquierda también. Creo que la izquierda prefiere la paz con la derecha. Le tienen mucho miedo a los enfrentamientos, tanto la derecha como la izquierda. Creo que ese es el resultado del golpe. Y hay una cosa, alguien me dijo una cosa muy cierta. Si Gaitán está vigente es que los problemas que se estaban dando cuando vivió Gaitán se están dando todavía, mientras que en el caso de Allende, en Chile ya no se dan la misma situación, ni hay desaparecidos, ni hay asesinatos. Es decir, toda esa parte violenta desapareció en Chile, en Colombia no. Entonces la presencia de Gaitán se mantiene más fuertemente. Gloria, ¿y Allende se suicidó o lo asesinaron? Hay un libro, no, él pensaba suicidarse, era lo que él pensaba, él decía yo, y tenía el arma lista para suicidarse. Eso es horrible, es una pesadilla. Sobre todo, bueno, por todas las razones del mundo, es decir, cuando tú tienes a alguien eh, que, que sabe que se va a suicidar, eh, mm, y que eres impotente y que tus argumentos no sirven para que se mantenga vivo, es muy doloroso. El último día que nos vimos, yo me arrodillé a rogarle que no se fuera a suicidar, porque le leí una frase de Lenin que no he podido volverla a encontrar. Y Lenin, que era muy pragmático, entendía que lo simbólico de un muerto nunca sirve para nada. Ese hombre extraordinario que fue Jesús, su muerte, ¿cómo será de vano su sacrificio, que el símbolo es crucificado? Es decir, ¿cómo puede uno aguantar que el hombre que uno venera como a Jesús lo pueda uno ver crucificado y eso no le parte el alma? Eso no puede inspirar para ser uno mejor, para hacer... Bueno, entonces, el,
el arrodillarse uno a alguien a, a rogarle que no se vaya a suicidar. Pero acaba de salir un libro muy estudiado, muy serio, donde demuestran que murió con dos proyectiles distintos, y tiene varias explicaciones que demuestran que lo mataron y no se suicidó. ¿Quién mató a Allende? Los militares chilenos, sí, sin duda. Eh, pero la versión de su suicidio tampoco era eh, una negativa. Y, y su deseo de seguir viviendo, que es dramático. Yo tengo una carta con mi mamá donde yo le explico y le doy todos mis argumentos y termino diciéndole, yo voy a dejar que él haga lo que quiere. Pero primero comienzo pidiéndole a mi mamá consejo, pero termino diciéndole que me someto a lo que quiera Allende. Eh, pero ese heroísmo, porque es heroísmo de Allende, yo no lo he escuchado de ningún chileno en lo que he venido oyendo por los canales de televisión chilenos. Parece que su grandeza de, de no dejarse, primero de no huir jamás, y segundo de no dejarse quitar de la silla donde lo había puesto el pueblo. Eso no se dice. Yo, por lo menos yo no lo he oído. Tengo dos imágenes en este momento en la cabeza. Una de ellas es de esos tanques que estaban custodiando el Palacio de la Moneda y que ese 11 de septiembre retroceden, se dan la vuelta y pasan de ser tanques defensores a ser tanques atacantes. Las grabaciones del ejército en las que se oía a Pinochet, pues animar a sus generales para que hicieran un ataque total sobre la moneda. Incluso algunos de ellos dicen, esperen que están saliendo las mujeres y se oye allí a los generales y a los almirantes decir, no perdamos más tiempo, bombardeemos a todo el mundo. ¿Has tenido el valor de ver todo eso, de analizar No, y volver a revivir eso? no, yo no he leído, yo no leo sobre Chile, yo no, ahora en el exploratorio vamos a hacer no me gusta llamarlo festival, pero un festival de películas sobre Chile para la gente. Eh, los compañeros de la banda gaitanista están organizando eso. Ah, yo no puedo. Esa mañana del golpe, después de que Víctor Pey me anuncia eh, que, que ya Allende había salido para la moneda, eh, llega una amiga, Sara, no me acuerdo el apellido, éramos muy amigas. Eh, Ella trabajaba en el Ministerio de Educación. Entonces me dice, ven y ven, vamos a ver lo que está pasando. Entonces subimos a un edificio que queda detrás de la moneda. Yo sentí que vimos cuando venían los aviones y yo sentí que las bombas me habían caído encima. Ahora que veo la fotografía de donde estaba ese edificio, era más bien lejano, como media cuadra, pero yo lo sentí encima. Entonces una señora que estaba también ahí mirando dice, ay, qué bueno que mataron a ese desgraciado. Yo me le boté al, a la yugular
con la intención de estrangularla seguramente, no sé, me le boté al cuello a ahogarla y la estaba ahogando cuando me separaron, no les fue fácil. Después de eso, me fui para la casa y hay un hecho heroico que yo quisiera contar, y es que yo tenía un amigo boliviano extraordinario que eh, estaba esperando que llegara su familia de Bogotá. Él era diplomático, no un funcionario de una organización internacional, no diplomático. Y yo vivía en una casa muy grande, muy linda arquitectónicamente, pero no tenía muebles. Cuando llegaban visitas nos sentábamos en unos cojines y en un tapete, pero yo no tenía nada de muebles, nada. Entonces, eh, él buscaba casa y no encontraba, y encontró una casa pequeña, amoblada, y me dijo, ¿por qué no hacemos el cambio? Tú te vas a vivir allá, sigues pagando esta casa, pero yo me vengo a vivir acá, porque yo sí la puedo amoblar. Eso hicimos. Y trasteé poco a poco, y el último día fue el 10 de septiembre, o sea, la víspera del golpe. Por la mañana llegaron muy temprano a esa casa. Estamos buscando las armas que tenía guardada su mujer. Dice, no, si mi mujer está en Colombia. Bueno, la historia es muy larga, no la voy a contar en detalle, pero lo iban a fusilar para que contara. eh, Eso me lo contó la empleada, no me lo contó él. Lo iban a fusilar, se lo llevaron a una estación, una cosa del ejército. Toda la noche les echaron agua fría y era todavía invierno. Y por la mañana él le dice a un coronel que lo acompañe a la oficina para que vea que él es un funcionario de Naciones Unidas. Entonces así lo dejan salir, me llama a la casa y me dice, te tienes que ir ya, oye la radio que están pidiendo junto con otras personas que se presenten ante un puesto de policía o del ejército. Te están buscando y te fueron a buscar a tu casa, es decir, a la casa donde yo vivo, me dice él. Entonces yo le digo, no, yo no me voy, yo aquí espero. A mis hijas se las habían llevado unos amigos a una finca. Luego me llama Juan Garcés y me dice, tienes que irte a refugiar a la Embajada de Colombia. Yo le digo, no, yo no me voy a refugiar. Me dijo, no, es que no es una solicitud, es una orden. ¿Acaso no eres del Partido Socialista? Te tienes que ir por orden del partido. Y yo, que en ese entonces creía en las militancias con disciplina, empaqué, eh, me fui donde mi vecina, que era la hermana del dueño de la casa donde yo vivía, y le dije, lléveme en su baúl a la embajada, porque si no van a venir a buscarme y dañan la casa de su hermano. Llegué a la embajada y estaba el embajador junto con Enriquito Santos y con el agregado comercial de la embajada. Y me dijo el embajador, no, yo soy partidario de Pinochet, no, Noriega, no, el, el dueño del Heraldo de Barranquilla. Yo soy partidario de Pinochet, váyase a la casa con sus amigos. Entonces el agregado comercial le dice,
no, mire, usted es el jefe de la misión, pero yo no voy a permitir que a doña Gloria la saquen a la calle, que es su muerte segura. Yo voy a llamar a Pastrana, al presidente Pastrana. Lo llamó y efectivamente el presidente Pastrana le dio la orden de dejarme seguir. Detalle que siempre he agradecido, lo cual no me libera de mi posición ideológica frente a Pastrana, pero ni a Andrés Pastrana tampoco, pero sí agradezco ese gesto, porque si no hubiera sido por Pastrana, yo no estaría aquí contando el cuento. Una cosa que yo creo que es bueno que la gente sepa es que el caso de Chile no es un caso único, que la CIA, los Estados Unidos, después de ayudar a instaurar varias dictaduras en toda Latinoamérica, y todo esto en el marco de la Guerra Fría y bajo la doctrina de la seguridad nacional, la CIA elabora un sangriento plan al que llama la Operación Cóndor, que era una campaña permanente de terrorismo de Estado con prácticas como la tortura, la violación, la desaparición y el asesinato, especialmente de opositores, sobre todo estudiantes, trabajadores, periodistas y defensores de derechos humanos. Eso sucedió a lo largo y ancho de Latinoamérica. Bueno, se sabe que un agente de la CIA, John Ebres Espíritu, hizo parte del complot junto con López Pumarejo, con Alberto Lleras Camargo, con Mariano Espina Pérez, con Laureano Gómez. Bueno, eso se saben los nombres y el agente de la CIA confesó. Pero si tú habrás visto, yo hago más énfasis en lo que nosotros como revolucionarios tenemos que hacer, más que la existencia del imperialismo, que eso lo sabemos, pero frente a eso, lo único que tenemos que hacer es no pelearnos entre nosotros. Es decir, esa es mi mayor inquietud. Creo que la izquierda hemos tenido mucha culpa por esas rencillas, esos odios, esos rencores de grupúsculos, porque además no siempre se trata de grandes movimientos. A mí me han dicho varias veces que organice el movimiento gaitanista. Y yo les he dicho, yo no creo que tenemos que seguirnos dividiendo. Eh, a- a- Tenemos una pandilla para difundir el pensamiento de Gaitán y que sea así como ahora se habla de la economía circular, yo hablo de la ideología circular, porque ojalá podamos penetrar todos los partidos colombianos y no estas rencillas por ideologías extranjeras. Y nos peleamos por Venezuela y nos peleamos por Rusia y nos peleamos, pero nosotros tenemos que unirnos y en eso es, eh, no es un lenguaje que sea muy atractivo y que lo haga a uno brillar ni nada de esas cosas. No es porque todo lo que es emocional se ha desprestigiado entre los académicos que solamente lo racional es válido. Y entonces yo por eso insisto en la parte emocional. No siempre, no siempre, la verdad es esa, pero hoy contigo sí quisiera hacerlo porque tú tienes un cubrimiento impresionante. Cada que hablo de ti con la gente joven, porque yo ya no hablo con viejos, primero porque mis amigos casi todos han muerto, pero con la gente con quien hago amistad últimamente es con gente muy joven y todos conocen tu programa y todos te admiran.
Tienes un prestigio extraordinario y una responsabilidad muy grande porque tus presentaciones inciden mucho en la gente. Y yo por eso he querido orientarme hacia la importancia de lo emocional, porque lo que nos hace actuar es la emoción y no la razón. La razón viene después de la emoción. Yo creo que esas emociones que hemos despertado hoy en los que oigan esta conversación es una forma de hacer justicia, ¿no? Esta memoria. Espero que muchas personas en Chile escuchen y difundan esta charla, esta entrevista. Y te agradezco infinitamente, Gloria, porque sé lo difícil que es recordar cosas dolorosas, pero también creo lo importante que es destacar y hacerle frente a esa propaganda que, fíjate, desde la época incluso anterior a las elecciones que ganó Allende, ya era una campaña totalmente de descrédito, desprestigio, y en el que hoy en día, tantos años después, en Colombia estamos viviendo la misma situación. Unas fuerzas poderosísimas intentando desacreditar un gobierno progresista que está pensando en el bien común. ¿Y todo por qué? Por la ambición, por la codicia de unos pocos. Todo esto con el apoyo de un imperio que también representa solamente a un 1% interesado en más dinero, en más poder. Yo le agradezco muchísimo, de verdad, todo este esfuerzo, y te iba a pedir una cosa final que no sé si será abusar de tu paciencia, de tu amistad, de tu cariño, y es que me dijeras, si tú tuvieras la oportunidad de decirle una última frase a Salvador Allende, ¿qué le dirías? Lloraría. No podría decirle nada. No sería capaz de decirle nada. Lloraría. Te agradezco muchísimo, Gloria. Este documento que hemos hecho de tu padre, Gaitán, ha marcado un antes, un después para mucha gente en Colombia. Y creo que esta conversación que hemos hecho sobre Allende también. Espero que tenga ese efecto en Chile. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta siempre. Seguimos hablando. Hasta luego. Cuídate mucho. Gracias.